En la ciudad de Lima, capital del Virreinato del Perú, el 14 de marzo de 1789, una mujer africana de nombre Catalina de Lima y Monteiro vertió con manos firmes y serenas 3 gotas de arsénico blanco en la tetera de porcelana inglesa que sostenía sobre la mesa de roble de la cocina principal de la Hacienda San Jerónimo. Nadie en aquella casa podría imaginar que aquel gesto cotidiano, realizado con la gracia de quien ha servido té durante toda su vida, era en realidad el 13º acto de una venganza meticulosamente calculada que ya llevaba 3 años gestándose en silencio. Los gritos que se escucharían esa tarde cambiarían para siempre el destino de las familias más poderosas de Lima y revelarían una verdad tan oscura que la ciudad entera tardaría décadas en comprenderla. Catalina tenía 42 años, llevaba la espalda marcada por cicatrices de látigo que formaban un mapa de dolor sobre su piel oscura, y en sus ojos, color ámbar, brillaba una inteligencia que ninguno de sus amos había querido reconocer jamás. Había nacido en la costa de Guinea. Fue arrancada de su aldea a los 14 años y llegó al puerto del Callao encadenada en la bodega del navío San Felipe después de 3 meses de travesía, durante los cuales murieron 87 personas a su alrededor. La ciudad de Lima en 1789 albergaba aproximadamente 60.000 habitantes, de los cuales casi 18.000 eran esclavos africanos y sus descendientes. La economía virreinal dependía del trabajo forzado en las haciendas de caña de azúcar, algodón y vid que rodeaban la capital, además de las minas de plata en las montañas andinas. La sociedad estaba estratificada con rigidez absoluta. En la cúspide se encontraban los españoles peninsulares y criollos, dueños de tierras y fortunas inmensas. En el medio, los mestizos, mulatos e indígenas que ocupaban posiciones de artesanos o trabajadores libres. Y en el fondo, sumidos en la esclavitud legal, los africanos y sus hijos nacidos en el Nuevo Mundo. La Iglesia Católica bendecía este orden con argumentos teológicos que justificaban la dominación, y las leyes españolas permitían que un ser humano fuera propiedad de otro, con derecho a ser comprado, vendido, castigado y trabajado hasta la muerte. En este contexto de opresión sistematizada, Catalina había aprendido algo que muy pocos esclavos llegaban a dominar: el arte de la paciencia infinita y la venganza silenciosa. Don Rodrigo Sebastián de Valverde y Acuña había sido el primer hacendado en morir. Tenía 58 años, era dueño de la hacienda San Jerónimo que producía caña de azúcar en las tierras fértiles del Valle del Rímac y poseía 143 esclavos, incluyendo a Catalina, a quien había comprado en el mercado de esclavos de Lima por 350 pesos de plata el 8 de enero de 1767, cuando ella tenía apenas 20 años. Durante 22 años, Catalina había servido en la casa principal de la hacienda, primero como lavandera, luego como ayudante de cocina y finalmente como encargada del servicio de té de la tarde, una costumbre que don Rodrigo había adoptado después de viajar a Inglaterra en su juventud. El hacendado murió el 23 de mayo de 1786. Después de 3 días de agonía en los que vomitó sangre, sufrió convulsiones violentas y perdió completamente el cabello. El médico de la familia, don Gaspar Méndez de la Torre, diagnosticó fiebres malignas propias del clima húmedo de Lima y no sospechó nada más. Catalina lloró en el funeral con las lágrimas convincentes de una esclava devota, mientras en su interior sabía que acababa de cumplir la primera parte de un plan que había comenzado a trazar la noche del 15 de agosto de 1783.
Aquella noche de agosto de 1783, Catalina había presenciado algo que rompió definitivamente cualquier resto de esperanza que pudiera albergar en su corazón. Su hija María Josefa, de 16 años, fruto de una violación de don Rodrigo, cuando Catalina tenía 24 años, había sido vendida al hacendado don Martín de Alcántara y Portocarrero, dueño de plantaciones de algodón en el norte, cerca de Trujillo. Don Rodrigo había vendido a la muchacha por 400 pesos, considerándola una mercancía valiosa por su juventud y belleza. Catalina suplicó de rodillas, besó los zapatos de su amo, ofreció trabajar sin descanso el resto de su vida si le permitía quedarse con su hija. Don Rodrigo la hizo azotar 50 veces en el patio de la hacienda como castigo por su atrevimiento, y mientras el capataz descargaba el látigo sobre su espalda, le dijo con voz tranquila que una esclava no tenía derecho a reclamar nada, que María Josefa nunca había sido su hija, sino propiedad de la hacienda, y que debía agradecer que no la vendiera también a ella. Esa noche, tirada sobre el piso de tierra de su cabaña, con la espalda desgarrada y ardiendo, Catalina tomó una decisión que cambiaría su vida y la de muchos otros. Se convertiría en la sombra que cobraría la deuda de sangre que los hacendados habían acumulado durante generaciones. Durante 3 años, Catalina estudió y planificó con una meticulosidad que hubiera impresionado a cualquier estratega militar. Observó que en Lima había un comerciante italiano llamado Giuseppe Mariani, que vendía productos químicos importados de Europa, incluyendo arsénico blanco utilizado para exterminar ratas en las bodegas de los barcos y en los almacenes de granos. Catalina comenzó a comprar pequeñas cantidades de arsénico, enviando a otros esclavos de la hacienda con monedas que ahorraba de las propinas ocasionales que recibía, alegando que había una plaga de roedores en la despensa. Nadie sospechó nada porque efectivamente existía ese problema. Acumuló el veneno en un frasco de vidrio oscuro que escondió bajo las tablas sueltas del piso de su cabaña, envuelto en trapos para evitar accidentes. Estudió también los síntomas del envenenamiento por arsénico, leyendo a escondidas los libros de medicina de la biblioteca de don Rodrigo cuando limpiaba el estudio, memorizando descripciones de enfermedades que podían confundirse con los efectos del veneno. Aprendió que el arsénico blanco era inodoro e insípido cuando se disolvía en líquidos calientes, que causaba vómitos, diarrea, dolor abdominal intenso, convulsiones y muerte en dosis suficientemente altas, y que sus síntomas podían atribuirse fácilmente a fiebres tropicales, cólera o disentería. El 20 de mayo de 1786, exactamente a las 4:15 de la tarde, Catalina sirvió el té de don Rodrigo en la terraza de la casa principal. Había esperado el momento perfecto, una tarde en la que el hacendado estaba solo, sin visitas ni familiares cercanos, después de haber pasado el día supervisando el trabajo en los campos de caña bajo el sol abrasador. Don Rodrigo sudaba profusamente y pidió su té con hielo, una excentricidad que había adoptado recientemente. Catalina preparó la infusión de té negro en la cocina, añadió 3 cucharaditas de azúcar, como era su costumbre, y mientras nadie miraba, vertió una cantidad de arsénico equivalente a medio gramo en el líquido humeante, revolviendo con calma hasta que se disolvió completamente. Llevó la bandeja de plata hasta la terraza, sirvió el té con una reverencia impecable y se retiró a la cocina. Don Rodrigo bebió todo el contenido de la taza en menos de 10 minutos. A las 8 de la noche comenzaron los vómitos. A las 11, los dolores abdominales eran tan intensos que sus gritos se escuchaban en toda la hacienda. A las 3 de la madrugada del 21 de mayo tenía fiebre altísima y convulsiones.
El 23 de mayo de 1786, a las 6:42 de la tarde, don Rodrigo Sebastián de Valverde y Acuña murió en su cama, rodeado de sacerdotes que le administraban la extremaunción, mientras Catalina observaba desde la puerta de la habitación con expresión de preocupación perfectamente ensayada. Y si crees que esta historia es solo sobre venganza ciega, quédate hasta el final, porque lo que Catalina hizo después de matar a su primer amo revela una verdad sobre el poder y la justicia que desafiará todo lo que crees saber sobre la naturaleza humana en tiempos de esclavitud. Lo que comenzó como un acto desesperado de retribución se transformó en algo mucho más grande, mucho más complejo y mucho más devastador para las familias más poderosas de Lima. Después de la muerte de don Rodrigo, la hacienda San Jerónimo pasó a manos de su hijo mayor, don Fernando de Valverde y Mendieta, un hombre de 34 años que había estudiado leyes en la Universidad de San Marcos y que administraba las propiedades de la familia con eficiencia calculada. Don Fernando era diferente de su padre en muchos aspectos. No bebía en exceso, no frecuentaba los burdeles del centro de Lima y trataba a los esclavos con una frialdad profesional más que con crueldad sádica. Sin embargo, seguía siendo un esclavista, un hombre que consideraba que la institución de la esclavitud era parte natural del orden divino y que los africanos habían nacido para servir a los blancos. Mantuvo a Catalina en su puesto de encargada del té, apreciando su discreción y eficiencia. No sabía que estaba firmando su propia sentencia de muerte. Catalina descubrió que don Fernando realizaba reuniones semanales con otros hacendados de Lima para discutir asuntos de negocios, precios del azúcar en los mercados europeos y estrategias para maximizar la productividad de sus esclavos. Estas reuniones se celebraban los jueves por la tarde en la biblioteca de la hacienda y siempre incluían un servicio de té que Catalina preparaba y servía personalmente. Los hacendados que asistían regularmente eran don Martín de Alcántara y Portocarrero, el mismo hombre que había comprado a María Josefa, don Luis Antonio de Medrano y Cisneros, dueño de viñedos en el Valle de Ica, don Joaquín Bernardo de Osorio y Castilla, propietario de minas de plata en Cerro de Pasco, y don Gabriel Francisco de Herrera y Velasco, comerciante de esclavos que controlaba gran parte del tráfico humano en el puerto del Callao. Catalina los observaba servir el té con la cabeza baja y los ojos aparentemente sumisos, pero en su interior memorizaba cada rostro, cada nombre, cada detalle de sus conversaciones y planeaba meticulosamente cómo envenenar a cada uno sin levantar sospechas. El 12 de octubre de 1786, don Fernando de Valverde y Mendieta comenzó a sentir los primeros síntomas. Había bebido su té de la tarde como de costumbre, sin saber que Catalina había añadido arsénico a su taza específicamente, aprovechando que él siempre pedía té con miel en lugar de azúcar, lo que facilitaba distinguir su taza de las demás. Los síntomas fueron similares a los de su padre: vómitos incontrolables, fiebre alta, dolores abdominales que lo hacían retorcerse de agonía. El médico don Gaspar Méndez de la Torre atribuyó nuevamente la enfermedad a fiebres palúdicas, algo común en las tierras bajas cercanas al río. Don Fernando murió el 17 de octubre de 1786, 5 meses después de su padre. La familia Valverde comenzó a sospechar que había una maldición sobre la hacienda, y algunos hablaban de castigos divinos por pecados no confesados. Nadie pensó en veneno. Nadie miró a la esclava silenciosa que servía el té todos los días. La hacienda San Jerónimo fue heredada entonces por el hermano menor de don Fernando, don Alejandro de Valverde y Mendieta, un hombre de 28 años que había sido oficial del ejército virreinal y que decidió retirarse del servicio militar para administrar las propiedades familiares.
Don Alejandro era más suspicaz que sus predecesores y comenzó a hacer preguntas sobre las muertes de su padre y su hermano. Contrató a un nuevo médico, don Ramón de Cárdenas y Salazar, quien sugirió que podría haber algo en el ambiente de la hacienda que causaba las enfermedades. Se revisaron los pozos de agua, se inspeccionaron las cocinas, se limpiaron las bodegas, pero nunca se examinó el té ni a la mujer que lo preparaba. Catalina continuó su trabajo con la misma eficiencia silenciosa de siempre, esperando el momento adecuado para actuar nuevamente. Durante los siguientes meses, Catalina expandió su plan más allá de la familia Valverde. Había aprendido que don Martín de Alcántara y Portocarrero, el hombre que había comprado a su hija María Josefa, visitaba Lima ocasionalmente para vender su algodón y comprar suministros. En una de esas visitas, en enero de 1787, don Martín fue invitado a cenar en la hacienda San Jerónimo por don Alejandro, quien buscaba establecer alianzas comerciales. Catalina sirvió el té después de la cena y se aseguró de que la taza de don Martín contuviera una dosis generosa de arsénico. El hacendado regresó a Trujillo 3 días después, aparentemente sano, pero comenzó a enfermarse gravemente una semana más tarde. Murió el 3 de febrero de 1787 en su hacienda del norte, y su muerte fue atribuida a una fiebre adquirida durante el viaje. Catalina se enteró de su muerte 2 meses después, cuando don Alejandro comentó en voz alta durante el desayuno que su socio comercial había fallecido trágicamente. Ella mantuvo su expresión neutral mientras servía el pan, pero esa noche, en la soledad de su cabaña, lloró por primera vez en años, no de tristeza, sino de algo que se parecía peligrosamente a la satisfacción. Si conoces a alguien que necesita escuchar una historia sobre cómo la justicia a veces toma formas que la sociedad nunca aprueba, comparte este relato ahora mismo. Hay verdades sobre el pasado que merecen ser recordadas, no para glorificar la venganza, sino para entender las profundidades del dolor humano y las consecuencias de la opresión sistemática. Don Alejandro de Valverde y Mendieta sobrevivió 2 años más que sus familiares, pero su destino estaba sellado. Catalina esperó pacientemente, observando cómo el nuevo amo de la hacienda se casaba con doña Isabel Mariana de Zúñiga y Arana, una joven de 19 años proveniente de una familia aristocrática de Arequipa. La boda se celebró con gran pompa en la Catedral de Lima el 15 de agosto de 1787 y la nueva señora de la casa trajo consigo 10 esclavos de su dote, incluyendo una cocinera que amenazó la posición de Catalina. Sin embargo, doña Isabel tenía una debilidad. Adoraba el té inglés con leche y miel, una costumbre que había aprendido de las monjas del convento, donde había sido educada. Catalina se ofreció voluntariamente para preparar el té especial de la señora cada tarde, demostrando tal habilidad y devoción que pronto se convirtió en la única persona autorizada para esa tarea. Doña Isabel confiaba completamente en ella. El 4 de marzo de 1788, don Alejandro comenzó a mostrar síntomas similares a los de su padre y hermano. Esta vez, sin embargo, el doctor don Ramón de Cárdenas y Salazar estaba más alerta. Examinó cuidadosamente al paciente, tomó muestras de sus vómitos y consultó con otros médicos de Lima. Uno de ellos, un francés llamado Pierre Beaumont, que había estudiado en París, sugirió la posibilidad de envenenamiento. La idea era escandalosa, casi impensable en una casa aristocrática donde los sirvientes eran considerados parte de la familia extendida, pero don Ramón decidió investigar. Ordenó que se guardaran muestras de todo lo que don Alejandro comía y bebía, y comenzó a analizar cada ingrediente de la cocina. Catalina se enteró de estas investigaciones a través de las conversaciones que escuchaba mientras servía la mesa, y supo que su tiempo se estaba agotando.
decidió acelerar su plan. Durante las siguientes semanas, mientras don Alejandro agonizaba en su habitación, Catalina comenzó a envenenar sistemáticamente el té de los otros hacendados que visitaban la hacienda para ofrecer condolencias y apoyo a la familia. Don Luis Antonio de Medrano y Cisneros visitó el 18 de marzo y bebió 2 tazas de té envenenado. Don Joaquín Bernardo de Osorio y Castilla llegó el 22 de marzo y aceptó el té que Catalina le ofreció con una sonrisa compasiva. Don Gabriel Francisco de Herrera y Velasco, el comerciante de esclavos, visitó el 29 de marzo y también bebió el té sin sospechar nada. Todos ellos regresaron a sus casas y enfermaron gravemente en los días siguientes. Don Alejandro murió el 2 de abril de 1788, después de un mes de sufrimiento atroz. Don Luis murió el 5 de abril, don Joaquín el 10 de abril, don Gabriel el 15 de abril. En menos de 2 semanas, 4 de los hacendados más poderosos de Lima habían muerto con síntomas similares. La ciudad entró en pánico. Los rumores se extendieron como fuego en los campos de caña. Había una peste en Lima, un castigo divino, un miasma venenoso en el aire. Las autoridades virreinales ordenaron una investigación exhaustiva. El corregidor de Lima, don Ambrosio de Benavides y Medina Sidonia, contrató a los mejores médicos y boticarios de la ciudad para examinar los cuerpos, analizar los síntomas y determinar la causa de las muertes. El doctor Pierre Beaumont, el francés que había mencionado la posibilidad de envenenamiento, fue encargado de liderar la investigación. Realizó autopsias de los cadáveres más recientes, algo poco común en la época por razones religiosas, y encontró evidencias contundentes. Los intestinos presentaban inflamación severa, los estómagos mostraban lesiones características y los tejidos tenían un tono oscuro peculiar. Todo apuntaba a envenenamiento por arsénico. La investigación se centró inicialmente en los proveedores de alimentos de las haciendas afectadas, en los pozos de agua, en los sirvientes recién contratados. Pero el doctor Beaumont notó un patrón inquietante. Todas las víctimas habían visitado la hacienda San Jerónimo en las semanas previas a su muerte, y todas habían participado en reuniones donde se servía té. Solicitó permiso para inspeccionar la cocina de la hacienda y el 20 de abril de 1788 llegó acompañado de 2 alguaciles del virrey. Catalina los recibió con la calma de siempre, mostrándoles los armarios, las despensas, las teteras. El doctor Beaumont era meticuloso. Examinó cada frasco, cada bolsa de té, cada cucharón. No encontró nada sospechoso en la cocina principal. Pero cuando preguntó si había otras áreas de almacenamiento, uno de los esclavos mencionó que Catalina guardaba algunos suministros especiales en su cabaña para preparar infusiones medicinales. La cabaña de Catalina era pequeña y austera. Un jergón de paja, una mesa tosca, un baúl con sus pocas pertenencias, algunas velas. El doctor Beaumont comenzó a revisar sistemáticamente cada rincón. Cuando levantó las tablas sueltas del piso, encontró el frasco de vidrio oscuro envuelto en trapos. Lo abrió con cuidado, examinó el polvo blanco que contenía y su rostro palideció. Reconoció inmediatamente el arsénico blanco por su textura y apariencia. Miró a Catalina, quien permanecía de pie junto a la puerta con expresión impasible, y preguntó para qué utilizaba ese veneno. Ella respondió con voz tranquila que era para las ratas de la despensa. El doctor Beaumont sabía que mentía. Ordenó a los alguaciles que la arrestaran de inmediato. El arresto de Catalina de Lima y Monteiro, el 20 de abril de 1788, causó conmoción en toda la ciudad. Una esclava acusada de asesinar a hacendados era algo sin precedentes en la historia del virreinato del Perú. Las autoridades sabían que el caso era extraordinariamente delicado.
Si se confirmaba que una esclava había logrado matar a varios miembros de la aristocracia limeña, podría inspirar rebeliones en otras haciendas, podría sembrar el terror entre los propietarios, podría desestabilizar todo el sistema económico que dependía del trabajo forzado. El corregidor don Ambrosio de Benavides ordenó que el juicio se llevara a cabo con rapidez y discreción, pero la noticia ya se había filtrado a las calles, y pronto toda Lima hablaba del caso de la envenenadora. Catalina fue encarcelada en las mazmorras del Palacio Virreinal, en una celda húmeda y oscura donde las ratas corrían libremente y el agua goteaba constantemente desde el techo. Durante 3 días la interrogaron sin descanso, utilizando métodos que incluían la tortura del potro, donde sus extremidades fueron estiradas hasta el límite del dolor soportable. Los inquisidores querían saber cuántos hacendados había envenenado, quiénes eran sus cómplices, si había otros esclavos involucrados en una conspiración más amplia. Catalina resistió el dolor con una fortaleza que sorprendió incluso a los verdugos más experimentados. No gritó, no suplicó, no confesó nada durante esos 3 días. Permaneció en silencio absoluto, mirando a sus torturadores, con ojos que parecían ver más allá de las paredes de piedra de la mazmorra. El 4.º día, el 24 de abril de 1788, a las 9 de la mañana, Catalina pidió hablar con el corregidor. Cuando don Ambrosio de Benavides llegó a su celda, encontró a la mujer sentada en el suelo de piedra, con la espalda apoyada contra la pared húmeda, las muñecas y tobillos magullados por los grilletes, pero con una expresión de calma absoluta en el rostro. Le dijo que estaba dispuesta a confesar, pero bajo una condición. Quería que su confesión quedara registrada por escrito en un documento oficial, firmado por un escribano real, y que ese documento se conservara en los archivos del virreinato para que las generaciones futuras pudieran conocer la verdad. El corregidor aceptó, intrigado por la petición de una esclava que sabía que iba a morir. La confesión de Catalina duró más de 6 horas. El escribano real, don Gonzalo de Fuentes y Alvarado, tomó nota de cada palabra con su pluma de ave mientras Catalina hablaba sin interrupción, con voz firme y clara, contando toda la historia desde el día en que fue capturada en Guinea hasta el momento de su arresto. Confesó haber asesinado a 22 hacendados durante un período de 6 años, no solo en Lima, sino también en otras ciudades del virreinato, aprovechando viajes ocasionales que hacía acompañando a las familias Valverde cuando visitaban sus propiedades en otras regiones. Explicó con detalle cómo había adquirido el arsénico, cómo había estudiado sus efectos, cómo había elegido cuidadosamente a cada víctima, basándose en su historial de crueldad con los esclavos. Nombró a todos los muertos: don Rodrigo Sebastián de Valverde y Acuña, don Fernando de Valverde y Mendieta, don Alejandro de Valverde y Mendieta, don Martín de Alcántara y Portocarrero, don Luis Antonio de Medrano y Cisneros, don Joaquín Bernardo de Osorio y Castilla, don Gabriel Francisco de Herrera y Velasco, y otros 15 hacendados cuyos nombres quedaron registrados en el documento oficial. Cuando el corregidor le preguntó por qué había cometido esos crímenes, Catalina respondió con una pregunta que dejó a todos en silencio. ¿Cuántos de nosotros murieron en los barcos negreros? ¿Cuántos murieron en los campos bajo el sol, bajo el látigo, bajo el trabajo que destruye el cuerpo y el alma? ¿Cuántos niños fueron arrancados de los brazos de sus madres y vendidos como ganado? ¿Cuántas mujeres fueron violadas por sus amos? ¿Cuántos hombres fueron mutilados, marcados con hierro candente? ¿Ahorcados por el simple crimen de querer ser libres? Maté a 22 hombres en 6 años. Ellos mataron a miles en generaciones. ¿Quién debe pedir perdón a quién? El corregidor no tuvo respuesta para esa pregunta.
Ordenó que la confesión se sellara y se archivara, y que el juicio comenzara de inmediato. El juicio de Catalina de Lima y Monteiro se llevó a cabo en el Tribunal de la Real Audiencia de Lima el 3 de mayo de 1788. El salón estaba lleno de aristócratas, comerciantes, sacerdotes y curiosos que querían presenciar el caso de la esclava envenenadora. Catalina fue traída desde las mazmorras, encadenada de pies y manos, pero caminó con la cabeza erguida y la mirada firme. El fiscal del virreinato, don Pedro Manuel de Amat y Rocaberti, la acusó de asesinato múltiple, envenenamiento premeditado y conspiración contra la corona española. Pidió la pena de muerte con el agravante de la tortura pública previa a la ejecución, para servir de ejemplo a otros esclavos que pudieran considerar rebelarse contra sus amos. La defensa de Catalina fue asignada a un abogado de oficio, don Carlos de Montemayor y Salcedo, quien intentó argumentar que su clienta había actuado bajo extrema provocación emocional y que debía considerarse su condición de esclava al evaluar su responsabilidad moral. El abogado defensor presentó testimonios de otros esclavos de la hacienda San Jerónimo, que describieron los castigos brutales que se imponían regularmente, las condiciones inhumanas de vida, la separación forzada de familias, las violaciones sistemáticas de mujeres esclavas por parte de los amos y capataces. Algunos testigos contaron que habían visto cómo don Rodrigo de Valverde azotaba personalmente a los esclavos que no cumplían sus cuotas de trabajo, cómo don Fernando vendía a los hijos de las esclavas sin ningún remordimiento, cómo don Alejandro permitía que el capataz abusara sexualmente de las mujeres jóvenes. Don Carlos argumentó que Catalina había sido víctima de un sistema de opresión tan brutal que cualquier ser humano en su situación hubiera perdido la razón y actuado de manera similar. Pidió clemencia para su clienta, sugiriendo que la verdadera criminal no era ella sino la institución de la esclavitud misma. El argumento de la defensa causó indignación entre los asistentes al juicio. Varios aristócratas se levantaron de sus asientos gritando que era una blasfemia comparar la legítima institución de la esclavitud, sancionada por la Iglesia y la corona, con los crímenes horrendos de una asesina. El fiscal respondió que aceptar la defensa de Catalina sería equivalente a destruir los fundamentos mismos de la sociedad colonial, que si se permitía que los esclavos asesinaran a sus amos sin castigo ejemplar, toda la estructura económica y social del virreinato colapsaría. Los jueces deliberaron durante 2 días, del 3 al 5 de mayo de 1788. Finalmente, el 5 de mayo, emitieron su veredicto. Catalina de Lima y Monteiro era culpable de asesinato múltiple por envenenamiento premeditado y era sentenciada a muerte por garrote vil, precedida de tortura pública en la Plaza Mayor de Lima. La ejecución se llevaría a cabo el 14 de mayo de 1788. Los 9 días entre la sentencia y la ejecución fueron un torbellino de emociones en Lima. La Iglesia Católica envió varios sacerdotes a la celda de Catalina para convencerla de que se arrepintiera de sus pecados y aceptara a Cristo antes de morir. El padre Tomás de la Santísima Trinidad, un dominico conocido por su trabajo con esclavos, pasó largas horas conversando con ella. Le explicó que sus crímenes eran imperdonables ante los ojos de Dios, pero que aún había tiempo para salvar su alma inmortal si confesaba su arrepentimiento sincero. Catalina escuchó pacientemente al sacerdote y finalmente le respondió: «Padre, he pasado 28 años de mi vida siendo propiedad de otros hombres. He sido comprada, vendida, azotada, violada y despojada de mi hija.
He visto a mi gente morir en los campos, en los barcos, en las minas. He servido té a hombres que consideraban que yo no tenía alma, que yo era menos que un animal. Si Dios existe y es justo, Él entenderá por qué hice lo que hice. Si Dios existe y aprueba la esclavitud, entonces prefiero ir al infierno. El padre Tomás quedó profundamente perturbado por esa respuesta. Durante los siguientes días intentó sin éxito convencer a Catalina de que se arrepintiera, pero ella permaneció firme en su posición. El sacerdote comenzó a experimentar dudas sobre su propia fe y sobre las enseñanzas que la Iglesia había defendido durante siglos respecto a la esclavitud. Años más tarde, el padre Tomás escribiría en sus diarios personales que el encuentro con Catalina de Lima había sido el momento más importante de su vida espiritual, porque le había obligado a confrontar las contradicciones entre el mensaje de amor universal del Evangelio y la realidad brutal de un sistema que deshumanizaba a millones de personas con la bendición de la institución eclesiástica. La mañana del 14 de mayo de 1788 amaneció con un cielo gris sobre Lima. A las 7 de la mañana, los verdugos llegaron a la celda de Catalina para prepararla para la ejecución. Según la sentencia, primero sería sometida a tortura pública en la Plaza Mayor como advertencia para otros esclavos, y después sería ejecutada mediante el garrote vil, un método considerado más misericordioso que la horca porque causaba la muerte por estrangulamiento rápido en lugar de asfixia lenta. Catalina fue vestida con un simple saco de arpillera marrón y sus manos fueron atadas al frente con cuerdas gruesas. Cuando los guardias la sacaron de la mazmorra hacia la luz del día, parpadeó varias veces, ajustando sus ojos a la claridad. Después de 3 semanas en la oscuridad casi total, la Plaza Mayor de Lima estaba abarrotada de gente. Miles de personas se habían congregado para presenciar la ejecución de la esclava envenenadora. Había aristócratas en los balcones de las mansiones que rodeaban la plaza, comerciantes y artesanos en las gradas especialmente construidas para la ocasión, esclavos y sirvientes en la parte trasera de la multitud. Las autoridades virreinales habían querido hacer de este evento un espectáculo ejemplar, una demostración de poder que disuadiera cualquier idea de rebelión entre la población esclava. A las 9 de la mañana, Catalina fue llevada al centro de la plaza donde se había erigido un patíbulo de madera. El corregidor don Ambrosio de Benavides leyó en voz alta la sentencia, enumerando cada uno de los crímenes que Catalina había confesado y declarando que su castigo serviría como recordatorio de que ningún crimen contra el orden establecido quedaría impune. La tortura pública consistió en 50 azotes con un látigo de cuero trenzado. El verdugo, un hombre corpulento llamado Jacinto Morales, que había ejercido ese oficio durante 15 años, descargó cada golpe con precisión profesional sobre la espalda de Catalina, que había sido atada a un poste vertical en el centro del patíbulo. La multitud observaba en silencio expectante. Algunos de los aristócratas presentes esperaban que Catalina gritara, suplicara perdón, mostrara debilidad que confirmara su inferioridad. Pero Catalina no emitió un solo sonido durante los 50 azotes. Su espalda, que ya estaba marcada por cicatrices de castigos anteriores, se abrió en nuevas heridas sangrantes, pero ella mantuvo la cabeza erguida y la mirada fija en el horizonte. Cuando terminó la flagelación, el verdugo la desató del poste y la llevó hasta la silla del garrote vil. El garrote vil era un dispositivo simple pero efectivo, una silla de madera con un poste vertical en el respaldo y un collar de hierro conectado a un tornillo. La víctima era sentada en la silla, el collar se colocaba alrededor de su cuello y el verdugo giraba el tornillo gradualmente,
hasta que el collar se apretaba y causaba la muerte por estrangulamiento. Era considerado un método más honorable que la horca, generalmente reservado para criminales de cierta clase social, pero en el caso de Catalina se había hecho una excepción debido a la naturaleza extraordinaria de sus crímenes. Cuando la sentaron en la silla y colocaron el collar alrededor de su cuello, Catalina habló por última vez. Su voz era débil por la pérdida de sangre, pero lo suficientemente clara para que las personas cercanas al patíbulo pudieran escucharla. «Miren bien lo que hacen hoy», dijo Catalina mirando a la multitud. «Me matan porque maté a 22 hombres que consideraban que yo no era humana. Pero cada uno de esos hombres mató a cientos de mis hermanos y hermanas con su indiferencia, con su crueldad, con su sistema de propiedad sobre seres humanos. Ustedes celebran mi muerte como si fuera justicia, pero la verdadera justicia llegará cuando ningún ser humano sea propiedad de otro. Ese día llegará, aunque yo no lo vea. Y cuando llegue, espero que recuerden mi nombre y entiendan que no fui una asesina, sino una mujer que se negó a ser esclava». Las últimas palabras de Catalina causaron murmullos incómodos entre la multitud. El corregidor hizo una señal al verdugo para que procediera inmediatamente. Jacinto Morales comenzó a girar el tornillo del garrote. El collar de hierro se apretó alrededor del cuello de Catalina, cortando gradualmente el flujo de aire y sangre a su cerebro. Sus ojos se abrieron ampliamente, su rostro comenzó a enrojecerse, sus manos atadas se crisparon involuntariamente. Pero incluso en ese momento final, no luchó ni intentó resistirse. Mantuvo la mirada fija en un punto del cielo gris sobre la plaza. A las 9:43 de la mañana del 14 de mayo de 1788, Catalina de Lima y Monteiro dejó de respirar. El médico oficial verificó que no había pulso y declaró la muerte. El cuerpo fue dejado en el patíbulo durante 3 horas más como advertencia, y luego fue llevado a una fosa común en las afueras de la ciudad, donde fue enterrado sin ceremonia ni marcador que indicara su ubicación. La muerte de Catalina debería haber sido el final de la historia, pero en realidad fue solo el principio de algo mucho más grande. En los días siguientes a la ejecución, comenzaron a circular rumores entre la población esclava de Lima y las haciendas cercanas. Se decía que Catalina había sido una heroína, una mujer valiente que había tomado venganza contra sus opresores. Algunos esclavos comenzaron a referirse a ella como Santa Catalina la Justiciera, y aunque la Iglesia condenaba vehementemente cualquier veneración de una asesina confesa, no pudo evitar que surgiera una especie de culto clandestino alrededor de su memoria. En varias haciendas del Valle del Rímac, los esclavos comenzaron a dejar pequeñas ofrendas de flores y velas en lugares escondidos, susurrando oraciones pidiendo la protección de Catalina contra la crueldad de sus amos. Las autoridades virreinales estaban profundamente preocupadas por estas manifestaciones. El nuevo virrey del Perú, don Teodoro de Croix, que había asumido el cargo en 1784, ordenó una serie de medidas represivas para evitar que el caso de Catalina inspirara rebeliones. Se prohibió mencionar su nombre en público bajo pena de azotes, se aumentó la vigilancia en las haciendas, se restringió el movimiento de esclavos entre propiedades y se ordenó a los sacerdotes que predicaran sermones enfatizando la obediencia como virtud cristiana fundamental. Pero estas medidas solo aumentaron el malestar. En agosto de 1788, 3 meses después de la ejecución de Catalina, estalló una pequeña revuelta en una hacienda de algodón cerca de Chincha, donde 20 esclavos se negaron a trabajar y exigieron mejores condiciones. La revuelta fue sofocada brutalmente, pero fue la primera de varias que ocurrieron en los años siguientes.
El impacto del caso de Catalina también se sintió entre las familias aristocráticas de Lima. Las viudas y herederos de los hacendados envenenados comenzaron a desconfiar de sus propios esclavos domésticos. Muchas familias despidieron a sus cocineras y sirvientes de confianza, reemplazándolos con personal nuevo que consideraban más seguro. Se implementaron nuevas reglas en las casas aristocráticas. La comida debía ser probada por sirvientes de bajo rango antes de ser servida a los amos. El té y el vino debían prepararse bajo supervisión constante, y ningún esclavo podía tener acceso a sustancias químicas o medicinas sin autorización explícita. El miedo se había instalado en el corazón de la clase dominante, y ese miedo cambió fundamentalmente la dinámica de las relaciones entre amos y esclavos en el virreinato. El doctor Pierre Beaumont, el médico francés que había descubierto el arsénico en la cabaña de Catalina, quedó profundamente afectado por el caso. Había sido él quien proporcionó la evidencia crucial para la condena, pero después de presenciar la ejecución, comenzó a cuestionar su propio papel en los eventos. Escribió un tratado médico sobre los efectos del arsénico que fue publicado en Lima en 1790, pero en el prefacio incluyó un párrafo que causó escándalo. He dedicado mi vida al arte de la medicina que busca preservar la vida humana. Pero al ayudar a condenar a Catalina de Lima, me he convertido en instrumento de un sistema que destruye vidas sistemáticamente a través de la institución de la esclavitud. Ofrezco este tratado como contribución al conocimiento científico, pero también como confesión de mi complicidad en una injusticia mayor. El tratado fue censurado por las autoridades virreinales y el doctor Beaumont fue obligado a abandonar Lima. Se estableció en Guayaquil, donde continuó ejerciendo la medicina hasta su muerte en 1802. El abogado defensor don Carlos de Montemayor y Salcedo también experimentó un cambio profundo después del juicio. Aunque había fracasado en salvar a su clienta de la ejecución, su alegato sobre las contradicciones morales de la esclavitud había plantado semillas de duda en algunas mentes. Don Carlos comenzó a involucrarse discretamente con círculos de pensadores ilustrados en Lima que discutían ideas sobre derechos humanos universales, influidos por los acontecimientos de la Revolución Francesa que estaba ocurriendo simultáneamente en Europa. En 1791 publicó un ensayo titulado Reflexiones sobre la condición servil, donde argumentaba que la esclavitud era incompatible con los principios cristianos de caridad y dignidad humana. El ensayo fue inmediatamente prohibido por el Santo Oficio de la Inquisición en Lima, y don Carlos fue advertido de que cualquier actividad adicional contra la institución de la esclavitud resultaría en su excomunión y posible arresto. El padre Tomás de la Santísima Trinidad, el sacerdote dominico que había intentado convertir a Catalina en sus últimos días, experimentó una crisis de fe que lo llevó por un camino inesperado. Después de la ejecución, solicitó permiso a sus superiores para retirarse a un monasterio en las montañas andinas, donde pudiera meditar y orar en soledad. Durante 3 años vivió en ese monasterio, ayunando frecuentemente y dedicando largas horas a estudiar las Escrituras y los escritos de los padres de la Iglesia. En 1791 regresó a Lima transformado y comenzó a predicar sermones que cuestionaban sutilmente la complicidad de la Iglesia con el sistema esclavista. En uno de sus sermones más famosos, predicado en la iglesia de Santo Domingo, el 15 de agosto de 1792, citó las palabras de San Pablo: «Ya no hay judío ni griego, esclavo ni libre, hombre ni mujer, porque todos son uno en Cristo Jesús». Y preguntó retóricamente cómo la Iglesia podía justificar mantener en cadenas a personas que Cristo había declarado iguales ante Dios.
El sermón causó tal controversia que el padre Tomás fue convocado ante el arzobispo de Lima, don Juan Domingo González de la Reguera, quien le ordenó retractarse de sus declaraciones o enfrentar la suspensión de sus órdenes sacerdotales. El padre Tomás se negó a retractarse. En una carta al arzobispo, que posteriormente se hizo pública, escribió: «Si debo elegir entre la obediencia a la jerarquía eclesiástica y la obediencia al mandamiento de Cristo de amar al prójimo como a mí mismo, elijo a Cristo. Catalina de Lima me mostró que hay esclavos con más dignidad moral que muchos hombres libres, y esa verdad no puedo negarla, aunque me cueste todo». Fue suspendido de sus funciones sacerdotales en 1793 y pasó el resto de su vida en reclusión voluntaria, pero sus escritos circularon clandestinamente entre círculos abolicionistas nacientes en toda América Latina. En cuanto a la hacienda San Jerónimo, quedó en manos de primos lejanos de la familia Valverde después de que 3 generaciones sucesivas de herederos directos murieran envenenados. Los nuevos propietarios, don Esteban de Valverde y Córdoba y su esposa doña Beatriz de Montenegro, eran más jóvenes y habían sido influidos por ideas ilustradas durante sus estudios en España. Cuando tomaron posesión de la hacienda en junio de 1788, encontraron una propiedad en decadencia, con campos sin cultivar y esclavos aterrorizados y desmoralizados. Don Esteban tomó una decisión radical para la época. Abolió los castigos físicos más severos, permitió que las familias esclavas permanecieran juntas, estableció un sistema donde los esclavos podían comprar su libertad mediante trabajo adicional y contrató a trabajadores libres para supervisar las operaciones en lugar de depender exclusivamente de capataces brutales. Estas reformas fueron vistas con sospecha y desaprobación por otros hacendados, quienes acusaron a don Esteban de ser blando y peligroso, de poner en riesgo todo el sistema económico con sus experimentos sociales. Pero la hacienda San Jerónimo, bajo su administración, demostró ser sorprendentemente productiva. Los esclavos, que eran tratados con un mínimo de dignidad humana, trabajaban con más eficiencia que aquellos que vivían bajo terror constante. Entre 1790 y 1800, la producción de azúcar de la hacienda aumentó en un 30%, y varios esclavos lograron comprar su libertad y la de sus familias. Don Esteban se convirtió en un defensor discreto pero persistente de la reforma del sistema esclavista, argumentando que incluso desde una perspectiva puramente económica, el trato más humano resultaba en mayor productividad. Los esclavos de la hacienda San Jerónimo nunca olvidaron a Catalina. En las noches, cuando los amos dormían, contaban su historia a las nuevas generaciones. La historia se transformó con el tiempo, adquiriendo elementos legendarios. Algunos decían que Catalina había envenenado a 100 hacendados, otros que había sido protegida por espíritus africanos que guiaban su mano, otros que antes de morir había maldecido a todas las familias esclavistas de Lima. Pero en el núcleo de todas las versiones de la historia permanecía la misma verdad fundamental. Catalina había sido una mujer que se negó a aceptar su condición de esclava, que había encontrado la manera de luchar contra sus opresores usando las únicas armas disponibles para ella, y que había pagado con su vida por esa resistencia. En 1810, cuando los movimientos independentistas comenzaron a sacudir los cimientos del Imperio Español en América, el nombre de Catalina de Lima resurgió en panfletos y proclamas revolucionarias. Los líderes independentistas, aunque muchos de ellos eran propietarios de esclavos, reconocieron el poder simbólico de su historia como ejemplo de resistencia contra la tiranía. En Buenos Aires, el revolucionario Mariano Moreno escribió un artículo donde mencionaba a Catalina como precursora de la lucha por la libertad en América.
En Caracas, Simón Bolívar, quien eventualmente libertaría a sus propios esclavos y abogó por la abolición, conoció la historia de Catalina a través de su maestro Simón Rodríguez y quedó profundamente impresionado por su coraje. Sin embargo, la independencia política de las naciones latinoamericanas no trajo la abolición inmediata de la esclavitud. En Perú, la esclavitud continuó siendo legal hasta 1854, 66 años después de la muerte de Catalina. Durante esas décadas, miles de personas permanecieron en cautiverio, trabajando en las mismas haciendas donde habían trabajado bajo dominio español. La historia de Catalina se mantuvo viva en la memoria popular como recordatorio de que la lucha por la libertad no había terminado con la independencia, que la verdadera libertad requería no solo la expulsión de los colonizadores españoles, sino también la destrucción del sistema esclavista que ellos habían implantado. El 3 de diciembre de 1854, el presidente peruano Ramón Castilla firmó el decreto que abolía definitivamente la esclavitud en Perú. Ese día, aproximadamente 25.000 personas fueron liberadas de su condición de esclavos. Entre ellas, había descendientes directos de las personas que habían conocido a Catalina de Lima, que habían escuchado su historia de labios de sus abuelos y bisabuelos. Algunos de los libertos viajaron desde el Valle del Rímac hasta Lima, específicamente para visitar la Plaza Mayor, donde Catalina había sido ejecutada 66 años antes. Aunque no había ningún monumento que marcara el lugar, se reunieron en silencio en el centro de la plaza, y algunos dejaron flores en el sitio aproximado donde había estado el patíbulo. En las décadas siguientes, historiadores comenzaron a investigar el caso de Catalina de Lima y Monteiro. El documento con su confesión, que había sido sellado y archivado por orden del corregidor don Ambrosio de Benavides, fue redescubierto en 1889 en los Archivos Nacionales de Lima por un historiador llamado Ricardo Palma, quien más tarde escribiría extensamente sobre ella en sus famosas Tradiciones peruanas. Palma quedó fascinado por la precisión y detalle de la confesión, por la manera en que Catalina había documentado meticulosamente cada uno de sus crímenes, proporcionando fechas exactas, nombres completos y descripciones de sus métodos. El historiador concluyó que Catalina no había sido simplemente una asesina, sino una mujer extraordinariamente inteligente que había comprendido que su historia necesitaba ser preservada para que las generaciones futuras pudieran entenderla. Ricardo Palma publicó su investigación sobre Catalina en 1891 bajo el título La envenenadora de Lima, un estudio sobre justicia y venganza en la época colonial. El libro causó gran controversia en la sociedad limeña de finales del siglo XIX, dividiendo a los lectores entre quienes condenaban absolutamente los actos de Catalina como crímenes imperdonables y quienes los entendían como respuesta comprensible a la brutalidad del sistema esclavista. Un grupo de intelectuales y activistas afrodescendientes propuso erigir un monumento a Catalina en Lima, pero la propuesta fue rechazada por las autoridades municipales, quienes argumentaron que sería inapropiado honrar a una asesina confesa, sin importar las circunstancias que la hubieran llevado a cometer sus crímenes. En 1920, 30 años después de la publicación del libro de Palma, una escritora afrodescendiente llamada María Elena Moyano escribió una obra de teatro basada en la vida de Catalina. La obra, titulada 22 tazas de té, se estrenó en un pequeño teatro de Lima y tuvo un éxito moderado, atrayendo principalmente a audiencias de la comunidad afrodescendiente que veían en Catalina un símbolo de resistencia y dignidad. La obra presentaba a Catalina no como una villana, sino como una heroína trágica,
una mujer forzada por circunstancias imposibles a tomar acciones extremas. Sin embargo, la obra también enfrentó críticas de sectores conservadores que la acusaban de glorificar el asesinato y promover la violencia como solución a las injusticias sociales. A lo largo del siglo XX, la figura de Catalina de Lima continuó siendo objeto de debate y reinterpretación. Durante los movimientos de derechos civiles de las décadas de 1960 y 1970, activistas afrodescendientes en todo el continente americano recuperaron su historia como ejemplo de resistencia contra la opresión racial. En 1978, exactamente 190 años después de su ejecución, un grupo de mujeres afro-latinoamericanas organizó una ceremonia conmemorativa en la Plaza Mayor de Lima, donde leyeron en voz alta la confesión completa de Catalina y depositaron 22 rosas rojas, una por cada uno de los hacendados que había envenenado. La ceremonia atrajo a varios cientos de participantes y recibió cobertura en los medios nacionales. En 1988, en el bicentenario de su muerte, el gobierno peruano finalmente reconoció oficialmente la importancia histórica de Catalina de Lima y Monteiro. El alcalde de Lima en ese momento, Jorge del Castillo, declaró el 14 de mayo como Día de reflexión sobre la memoria de la esclavitud en Perú, y aunque el decreto no mencionaba específicamente a Catalina por su nombre, todos entendieron que la fecha había sido elegida para conmemorar el aniversario de su ejecución. Ese mismo año se inauguró una pequeña placa conmemorativa en las afueras de Lima, cerca del lugar donde se creía que estaba la fosa común donde había sido enterrada. La placa llevaba una inscripción simple: en memoria de Catalina de Lima y Monteiro, 1747-1788, y de todas las personas que sufrieron bajo el sistema de esclavitud. Que su historia nos recuerde que la dignidad humana nunca puede ser comprada ni vendida. Hoy en día, más de 2 siglos después de su muerte, la historia de Catalina de Lima sigue siendo objeto de estudio académico y debate moral. Historiadores continúan investigando los detalles de su vida y sus crímenes, buscando entender no solo los hechos, sino también el contexto más amplio de resistencia esclava en la América colonial. La pregunta fundamental permanece sin una respuesta definitiva. ¿Fue Catalina una asesina que mereció su castigo o fue una luchadora por la libertad que utilizó los únicos medios disponibles para ella en una sociedad que la había despojado de su humanidad? La respuesta a esa pregunta depende en gran medida de cómo entendemos conceptos como justicia, venganza y resistencia en contextos de opresión extrema. Lo que resulta indudable es que Catalina de Lima y Monteiro fue una mujer extraordinaria que vivió en tiempos extraordinariamente crueles. Fue capturada en su tierra natal, transportada a través del océano en condiciones inhumanas, vendida como propiedad, violada, separada de su hija y sometida a trabajos forzados durante décadas. En cualquier sistema de justicia genuinamente humano, estos crímenes cometidos contra ella habrían sido castigados con severidad. Pero en el sistema colonial del siglo XVIII, esos crímenes eran perfectamente legales, mientras que su respuesta fue considerada imperdonable. Esta contradicción revela la hipocresía fundamental de una sociedad que consideraba criminal que una esclava matara a su amo, pero perfectamente aceptable que un amo trabajara a sus esclavos hasta la muerte. La vida y muerte de Catalina nos obligan a confrontar preguntas incómodas sobre la naturaleza de la justicia y la moralidad. Nos recuerdan que las leyes no siempre reflejan la justicia, que los sistemas sociales pueden estar fundamentados en injusticias tan profundas que cualquier resistencia contra ellos parecerá extrema,
y que aquellos que luchan contra la opresión rara vez tienen el lujo de elegir métodos que la sociedad considere aceptables. Su historia nos muestra que detrás de cada acto de violencia hay historias de violencia previa, que la venganza no surge del vacío, sino de heridas profundas que nunca sanaron, y que cuando un sistema niega sistemáticamente la humanidad de ciertas personas, no debería sorprender que esas personas encuentren maneras de reclamar su humanidad, incluso si esas maneras resultan violentas. Si esta historia te ha conmovido profundamente y te ha hecho reflexionar sobre las raíces históricas de las injusticias que aún persisten en nuestras sociedades, compártela con quienes necesitan conocer estas verdades. Dale like si crees que estas historias merecen ser recordadas y suscríbete al canal para seguir explorando juntos los episodios olvidados de nuestra historia que nos ayudan a entender mejor el presente. Porque solo conociendo nuestro pasado con toda su complejidad y su dolor, podemos construir un futuro más justo. En los momentos más oscuros de la historia, cuando la crueldad humana parecía no tener límites, siempre hubo personas que se negaron a aceptar su condición de víctimas, que encontraron maneras de resistir, que pagaron precios terribles por su dignidad. Catalina de Lima y Monteiro fue una de esas personas. Su historia no es cómoda, no ofrece respuestas fáciles y no puede reducirse a categorías simples de bien y mal. Pero es una historia que merece ser contada y recordada, porque nos recuerda que la libertad nunca fue otorgada generosamente por los poderosos, sino conquistada dolorosamente por aquellos que se atrevieron a desafiar el orden establecido. Bajo el sol implacable de las haciendas coloniales, el espíritu humano demostró una y otra vez que ninguna cadena puede destruir completamente la dignidad de una persona que se niega a olvidar que nació libre.